La perspectiva actual del trastorno bipolar, como dice Post, que es, como sabéis, uno de los popes de esto, es que el trastorno bipolar no es una enfermedad mental benigna, en la que aparezcan algún episodio aislado, sino que es una alteración grave del cerebro y del cuerpo. Y esto va muy en línea de cómo cada vez más pues, tratamos de ver no solo la parte que nos toca, sino saber que muchos de nuestros pacientes están afectados también de comorbilidades médicas y que la propia enfermedad en sí misma es inflamatoria y que va a producir una neurotoxicidad, ¿no? Potencialmente progresiva y letal, ¿no? Cada episodio es cada vez va sentando la base a mayor ciclación, a mayor deterioro, etcétera, que requiere por lo tanto una monitorización y un tratamiento durante toda la vida, ¿no? La perspectiva esa de que un paciente pues a lo mejor está bien un tiempo y bueno, a lo mejor vamos a quitarle el tratamiento, etcétera, cuando luego nos encontramos con situaciones terribles de recaídas, etcétera, ¿no? Entonces, hay un tema que, como os he comentado también, es el del aumento de la prevalencia. Algunos han querido entender esto como que, bueno, es una moda, ¿no? El ser bipolar no es tan malo, por supuesto menos malo que es tener una esquizofrenia. Algunos incluso personas célebres pues han dado un paso adelante y han dicho que tienen trastorno bipolar, ¿no? Desgraciadamente no aquí en España, yo creo que eso sería importante, aunque sabemos que hay algunos que lo tienen, obviamente, pero no terminan de salir del armario y yo creo que eso sí que ayudaría mucho a normalizar una enfermedad y a unos pacientes les ayudaría mucho a llevarlo de otra manera, porque todavía cuando le diagnosticamos a una persona joven de trastorno bipolar, pues se le viene el mundo encima, ¿no? Porque lo que se imagina pues es eso terrible que aparecen las manías, los psiquiatras, los manicomios, etcétera, y realmente cuando puede ser una enfermedad que puede llevar muy bien. Entonces, como os decía, ha habido un aumento en la prevalencia, pero no es fruto de una moda. A lo mejor en Estados Unidos, pues como sabéis, ha habido un aumento de prevalencia sobre todo a expensas de la población infantojuvenil, porque, como sabéis, tienen allí un sistema de clasificación de las enfermedades que es el que determina si van a dar paso a una serie de coberturas sanitarias u otras. Entonces, ahí sí que a lo mejor se ha podido producir un sobrediagnóstico en algunos casos, porque el tener un niño un diagnóstico de trastorno bipolar pues le permitía tener acceso a otras coberturas, por ejemplo, hospital de día, etc. Pero en el caso de los adultos realmente yo no creo que haya sido así, ni por supuesto en el resto del mundo. Lo que pasa que cada vez somos mejores diagnosticando, nos damos cuenta antes y lo diagnosticamos antes, ¿no? Antes típicamente pasaba un paciente casi 10 años hasta que era diagnosticado de trastorno bipolar. Y hoy en día pues eso hemos visto cómo lo hemos ido reduciendo y ya prácticamente la media en los últimos estudios está en torno a 3-4 años. Entonces somos algo mejores diagnosticándolo, estamos más pendientes. Estos son estudios epidemiológicos basados en población general que tratan de ver eso, la prevalencia vida del trastorno bipolar y su espectro. Vaya por delante que yo soy un firme defensor del espectro bipolar. Bueno, no sé qué es eso exactamente, porque al fin y al cabo son pacientes que tienen probablemente un trastorno bipolar, aunque no sea en sentido estricto como el trastorno bipolar tipo 1, pero probablemente muy parecidos al tipo 2, ¿no? Entonces, cuando se hacen estos estudios, veis que es un poquito variopinto, ¿no? Desde un 1% hasta un 8%, pues es mucha variación, ¿no? Probablemente, como decíamos, nos tenemos que quedar más con este estudio de Americangas, que es bastante reciente y bastante bien hecho, que lo estima, sumando el 1 y el 2, en torno al 2,4% de la población, que ya es bastante. Ya estamos hablando del doble de lo que se hablaba en mi época de residente, ¿no? ¿Y de qué depende eso? Bueno, pues depende de los criterios que utilicemos. Al fin y al cabo sabemos que nuestros criterios diagnósticos son un poco arbitrarios, ¿no? ¿Por qué poner el diagnóstico de la hipomanía en 4, en 5 o en 6 días? ¿No? Pues es arbitrario, ¿no? Entonces,
Si nos atenemos, por ejemplo, en este estudio que está realizado con los criterios de DSM-4, luego veremos que han ido cambiando algunas cosas, pues vemos sí que hay un 0,6% de bipolar 1, un 1,7% de bipolares 2, y estos serían pacientes que tendrían una depresión en principio unipolar, llamémosle pseudo unipolar, ¿no? En la población sabéis que es muy prevalente la depresión, por lo tanto, bueno, pues tendríamos casi un 20% de prevalencia vida de depresión. Si cambiamos simplemente el criterio, lo bajamos a menos de 4 días, la existencia de una hipomanía, que como hemos visto es algo realmente muy arbitrario, pues más que duplicamos, sobre todo, claro, a expensas del trastorno bipolar tipo 2, a estos pacientes que eran en principio depresiones recurrentes, pero que realmente lo que está manteniendo eran episodios hipomaníacos, entre medias, que pasaban desapercibidos, que no iban al psiquiatra, lógicamente nadie va al psiquiatra por encontrarse mucho mejor, pero que cuando exhaustivamente se busca, pues realmente se encuentra. Y si ya metíamos síntomas hipomaníacos, no solamente con la reducción de este periodo, sino subsindrómicos, pues ya se ampliaba muchísimo más, ¿no? Entonces, probablemente la mitad, a lo mejor, de estos pacientes, pues tienen alguna forma de trastorno bipolar, pues en lo que denominamos al menos del espectro bipolar. De ahí un poco las diferencias, según los criterios que utilicemos, si somos muy estrictos o somos un poquito más amplios, podemos encontrarnos con alguna de esas situaciones, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo tratar a estos pacientes como una depresión unipolar que tratarlos desde el punto de vista del trastorno bipolar, porque realmente los pacientes que tienen una depresión unipolar sí necesitarán antidepresivos, pero sabéis que muchas veces el uso de antidepresivos en los pacientes con trastorno bipolar, sobre todo si no se acompaña de un estabilizador, pues no es lo más adecuado. Aquí un poco esta gráfica viene a ampliar ese concepto del trastorno del espectro bipolar, ¿no? Y las modificaciones que hemos ido dando con el DSM-4 y el DSM-5. Por ejemplo, aquí tendríamos algo muy típico, ¿no? Que sería el trastorno bipolar tipo 1, que sería un paciente que tiene al menos un episodio maníaco y luego tiene pues algunos episodios depresivos menores, mayores o síntomas mixtos, episodios mixtos. Sería un paciente tipo de trastorno bipolar tipo 1. Aquí estaría el tipo 2, que tendría sobre todo depresiones mayores y de vez en cuando algún episodio hipomaníaco de esos que son los que pasan desapercibidos. Ya si andamos un poquito más, tenemos la ciclotimia, que es la gran desconocida realmente y que es muchas veces muy difícil de diagnosticar. La ciclotimia, pues todo está en el plano subsindrómico, ¿no? Son hipomanías y depresiones leves y solo muchas veces van al médico cuando tienen depresiones más claramente establecidas, ¿no? Si pasamos desapercibido todo esto, pues no le vamos a diagnosticar adecuadamente. El espectro bipolar era, por ejemplo, pues estos casos que con el DSM-4 eran diagnosticados de trastorno bipolar o hipomanía o manía inducida por antidepresivos, ¿no? Este paciente que tenía varias depresiones, otra, en una de ellas le ponía un antidepresivo, un tricíclico, por ejemplo, y en ese caso hacía una hipomanía. Ese paciente con el DSM-4 no se podía diagnosticar de trastorno bipolar, aunque luego los estudios sí que han ido demostrando que esos pacientes tienen una evolución en todo similar a un trastorno bipolar tipo 2, con lo cual estos ya no serían ni siquiera del espectro. En el DSM-5 ya se diagnostican como trastorno bipolar. Y luego, que serían los pacientes más puros del espectro, aquellos que tienen alguna depresión y un temperamento, como lo llama Akiscal y lo llamaba también Kraepelin, temperamento hipertímico, que son los que tienen como una hipomanía más o menos mantenida y de vez en cuando hacen sus depresiones. En el DSM-5, además de incluir a estos pacientes, por ejemplo, los de la llamada hipomanía farmacógena, como realmente bipolares, también se han incluido los que tienen síntomas mixtos. Y los síntomas mixtos ya sabéis que han cambiado en el DSM-5 de tal forma que ya no hay episodios, sino que es un
especificador de las características. Y de tal forma que cualquier paciente con depresión, muchas veces cuando le damos un ISRS, empiezan a aflorar algunos síntomas de la esfera hipomaníaca, por ejemplo, aceleración del pensamiento, por ejemplo, inquietud psicomotriz. Muchas veces esos pacientes, ya lo hemos visto en los estudios de seguimiento, también pertenecen al espectro bipolar. Entonces habría que estar muy atentos a que cuando esos pacientes que experimentan síntomas mixtos cuando se les trata con un antidepresivo, probablemente van a estar dentro de ese espectro. Hemos hablado de los episodios mixtos y de cómo los episodios mixtos pues hoy en día ya no existen, existen los síntomas mixtos y tradicionalmente los episodios mixtos, sobre todo por los ensayos clínicos donde se incluían pacientes con manía y episodios mixtos, pues sabíamos que era frecuente, ¿no?, que un paciente maníaco tuviera síntomas de la esfera contraria, ¿no?, la labilidad afectiva, por ejemplo, etc. Entonces, eso no nos sorprende. En los estudios, pues, por ejemplo, dentro de la hipomanía o manía en el trastorno bipolar tipo 1, hasta un 20% tienen síntomas mixtos. Pero lo que quizá nos debe llamar más la atención de este estudio es el hecho de que los pacientes durante un episodio depresivo, los pacientes bipolares 1, tienen una tercera parte de ellos síntomas mixtos, síntomas de la esfera maníaca. Es decir, los síntomas mixtos son tremendamente frecuentes, incluso dentro de la depresión, y hay que tenerlos en cuenta, sobre todo para que cuando un paciente con una depresión empiece a experimentar síntomas mixtos, tenerlo en cuenta para saber que tenemos que tratarle como un paciente con trastorno bipolar.